Pero en líneas generales, la glucosa constituye la principal fuente de energía. Bien, y por eso uno tiene que consumirla en una proporción adecuada en relación al aporte calórico de nuestro requerimiento diario. Pero además, recuerden que pero vamos a poner esto ya, que también es fuente de intermediarios metabólicos. O sea, cuando nosotros utilizamos la glucosa en el cuerpo, esto nos permite formar una serie de intermediarios metabólicos que son muy importantes en el funcionamiento orgánico. Eso también lo vamos a poner con algunos ejemplos. Permite la síntesis de pentosas, ya vamos a ver cómo. Participa en mecanismos de detoxificación, es decir, permite la eliminación de sustancias endógenas o exógenas del cuerpo. Endógenas, por ejemplo, bilirrubinas, ¿no? Exógenas, medicamentos, ¿no? O sea, permite eliminar sustancias a través del hígado. Interviene en el transporte de cationes, sodio, calcio, hierro, zinc, manganeso, cobalto. Es decir, uno tiene que tener un buen aporte de carbohidratos para permitir la absorción de estos minerales o microminerales, ¿no? Entonces, esto es en líneas generales el rol de los carbohidratos. Ahora, para comprender los carbohidratos, pues la bioquímica es esencial, ¿no? Felizmente con los años se va reconociendo que la ciencia de la bioquímica es básica para el estudiante de medicina y también para el estudiante de nutrición. Si ustedes ven las redes sociales en la actualidad, hay muchos medios de aprender bioquímica, es decir, se meten en las vías metabólicas, los explica una serie de personajes, algunos interesantes, algunos otros, digamos, que no tienen mucho sustento, por eso que hay que seleccionar lo que uno ve en las redes, ¿no? Pero a fin y a cabo, la bioquímica es una ciencia básica y por eso es que va de la mano con la nutrición. Bien, eso ya veremos cómo nos metemos en este mundo. Pero si hablamos de las vías metabólicas, la vía universal del metabolismo es la vía glicolítica o la principal vía de oxidación de la glucosa. Esta es la esencia de la producción de energía aún en condiciones anaeróbicas. Es la única vía que aún falte oxígeno, sigue funcionando hasta el final, por supuesto, porque todo tiene un límite, ¿no? Pero esta es la vía glicolítica que es importante comprenderla, especialmente hoy en día en el contexto de la medicina molecular, ¿no es cierto? Y eso lo vemos reflejado acá en la importancia de la glicólisis, comprender que, por ejemplo, los eritrocitos para la síntesis de ATP requieren glicólisis. ¿Por qué? Porque ellos no tienen mitocondrias. Y como la glicólisis se lleva a cabo en el citosol, depende de la glicólisis, porque al no tener mitocondrias, no tienen ciclo de Krebs, que es la maquinaria energética de la célula. Por otro lado, el músculo esquelético es un ente productor de energía y que ustedes han visto que el gasto energético por actividad física es bien variable. Pero sin embargo, el músculo puede seguir consumiendo energía gracias a que hay esta vía metabólica que le permite, aún en condiciones anaeróbicas, continuar con su labor. Entonces, eso es importante, por ejemplo, en las personas que son deportistas, el hecho que aprendan a ventilar, que se ejerciten, ¿no? Entran a la anaerobiosis más lentamente que una persona que no realiza ejercicio, ¿no? Entonces, ahí se va acumulando el ácido láctico. En el tejido adiposo provee energía y también provee pues la facilidad para acumular síntesis de triglicéridos a partir de la dihidroxiacetona, que es un intermediario de la vía glicolítica, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de importancia de la glicólisis. Y en el hígado, pues no menos importante, es fundamental como paso previo al ciclo de Krebs, porque al final de la glicólisis se forma el piruvato, que es digamos, la molécula que va a formar la siguiente, que se llama acetilcoenzima A, e ingresar con el mecanismo de condensación al oxalacetato al ciclo de Krebs. Además, hay que recordar que también puede generar precursores para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, la importancia de la oxidación de glucosa
nos permite entender por qué nosotros debemos consumir glucosa en una gran proporción en el cuerpo. Cuando vemos esta imagen, nos vamos a recordar siempre este mecanismo de la glicólisis que va desde la glucosa hasta el piruvato, ¿no? Y el piruvato después ya, por mecanismo que ustedes van a estudiar, ingresa a la mitocondria y ingresa al ciclo de Krebs, pero siempre que haya oxígeno. Si no hay oxígeno, el piruvato deriva en lactato. Los mecanismos íntimos o los detalles de esto lo van a ver en la clase de bioquímica. Bien, hay vías alternas de la oxidación de glucosa. La vía glicolítica es la vía principal de oxidación de glucosa que permite obtener energía, ¿no? Y vamos a ver que también permite obtener otros intermediarios. Pero aparte, la glucosa tiene vías alternas de oxidación. ¿Cuáles son esas vías alternas? La vía de las pentosas, cuya principal función es justamente producir pentosas, ribulosa, cilulosa, que son componentes esenciales para la formación de nucleótidos y del ADN, del ARN. Miren qué importancia es la formación de las pentosas. ¿Cómo se forman las pentosas en el cuerpo? A través de esta vía alterna de oxidación de la glucosa. Y la otra vía alterna de oxidación de la glucosa es la vía del ácido glucurónico o la vía del ácido urónico. El ácido glucurónico es una glucosa con el carbono 6 carboxilado. Es componente esencial de los glucosaminoglicanos y de las peptinas, pero participa en los fenómenos de detoxificación por el hígado, formación de bilirrubina, las hormonas esteroideas, es decir, permite la eliminación a través de las vías biliares, conjugando la sustancia que va a eliminar con el ácido glucurónico. Es decir, el factor de conjugación es con el ácido glucurónico. Ustedes van a hablar, por ejemplo, en farmacología, que uno de los mecanismos de detoxificación de fármacos es la conjugación. ¿Con quién conjuga el hepatocito? Con el ácido glucurónico. ¿Con quién se conjuga la bilirrubina indirecta para eliminarse como bilirrubina directa? Con el ácido glucurónico. ¿Con quién se conjugan algunas hormonas esteroideas para eliminarse por vías biliares? Con el ácido glucurónico. Entonces, el ácido glucurónico es un intermediario importante para el mecanismo de conjugación y, por lo tanto, su participación en los fenómenos de detoxificación por el hígado. Esto es importante porque lo podemos obtener de la dieta como ácido glucurónico o como inositol, pero también en la vía alterna de oxidación de glucosa, que es el ácido glucurónico, ¿no? Acá es interesante, y ustedes lo van a ver en bioquímica, que las reacciones que vienen después del ácido glucurónico se dan especialmente en los seres de escala zoológico inferior, ¿no? Excepto en cobayos y primates. ¿Cuál es esa escala que viene después? Que el ácido glucurónico puede derivar a través de una enzima gulonato oxidasa en formar ácido ascórbico. Esto no sucede en el ser humano, porque nosotros no tenemos esa enzima gulonato oxidasa, por lo tanto no somos capaces de formar ácido ascórbico. Y por eso el ácido ascórbico, que tiene muchas funciones, debe ser incorporado en la alimentación como una vitamina. Entonces, la vía del ácido urónico tiene la capacidad potencial para formar ácido ascórbico, pero no se da en el ser humano porque le falta justo esa enzima gulonato oxidasa. Bien, ahora, la misma vía glicolítica permite la formación de intermediarios transitorios. Miren, cuando ustedes estudian la vía glicolítica, sigue un camino determinado, pero a veces a través especialmente en el eritrocito sucede esto, porque tiene la enzima, la mutasa, el 1,3-bifosfoglicerato se convierte en 2,3-fosfoglicerato por una mutasa. Y una fosfatasa le acaba de retornar a la vía glicolítica, hacia el 3-fosfoglicerato. Pero en el eritrocito, gracias a esta enzima, ¿no? Y a esta enzima es que se permite desviar la vía glicolítica
para formar este componente, el 2,3-fosfoglicerato. Y yo estoy seguro que a estas alturas ustedes ya saben cuál es la función del 2,3-fosfoglicerato. Tiene la gran influencia sobre la afinidad hemoglobina-oxígeno. Recuerda, más 2,3-difosfoglicerato menos afinidad hemoglobina por el oxígeno, por lo tanto el oxígeno sale del eritrocito hacia la periferia. Entonces es muy importante la vía glicolítica en proporcionar este intermediario 2,3-bifosfoglicerato o también conocido como 2,3-di con D, difosfoglicerato, el 2,3-DPG. ¿De acuerdo? No se olviden entonces de esto llamado shunt de Rapaport-Levering. Hay muchas vías que hay que recordar a través de la glucosa. Por ejemplo, se forma a partir de la glucosa el sorbitol por efecto de la aldosa reductasa en presencia de NAD-fosfato reducido. La enzima es significativamente elevada en el cristalino, las células de Schwann de los nervios, la papila de los riñones y las vesículas seminales. En el hígado y las vesículas seminales hay una segunda enzima, la sorbitol deshidrogenasa, que la transforma en fructosa, ¿no? Entonces muchas veces se impide este pase y se acumula el sorbitol y esto puede causar lesiones, ¿no? En las terminaciones de los nervios, de la célula de Schwann o en el mismo cristalino, ocasionando algún grado de opacidad o catarata, ¿no? Entonces, esto es muy importante también recordar la vía del poliol, que es la formación del sorbitol. Bien, otra de las funciones que tienen los carbohidratos es de formar compuestos complejos, ¿no? Y estos son los aminoazúcares. Son encontrados en las glucoproteínas, sobre todo la N-acetilglucosamina y la N-acetilgalactosamina. El esqueleto carbonado fundamental la proporciona la fructosa, el acetilo y la acetilcoenzima A. El nitrógeno viene ¿de dónde? Viene de la glutamina. Entonces, la síntesis del ácido acetilneuramínico requiere 3 carbonos más que lo que proporciona el fosfenol piruvato. Ya vamos a ver para qué sirven estos aminoazúcares. Las glicoproteínas y proteoglucanos también derivan de la glucosa. Son macromoléculas que contienen carbohidratos y proteínas unidas covalentemente. Las glicoproteínas contienen escasa cantidad de carbohidratos, entre 15 a 20 monosacáridos. Y los proteoglucanos contienen un 95% de carbohidratos, bajo la forma de cadena llamada glucosaminoglucanos, con varios cientos de monosacáridos. Pero en realidad son muchos disacáridos formados por N-acetilglucosamina o también N-acetilgalactosamina y un ácido urónico. Los proteoglucanos son los mayores componentes del espacio extracelular, ¿no? Son los proteoglucanos colágeno, por ejemplo, ¿no? Que es importante en el tejido extracelular, ¿no? La elastina, el cartílago, el líquido sinovial, el humor vítreo, la piel. Miren todos los componentes que son influenciados por los carbohidratos, porque a partir de ellos se forman estos compuestos, ¿no? Entonces están compuestos por glucosaminoglucanos, aminoazúcar, más ácido urónico. ¿Quién proporciona esos dos? El carbohidrato, por supuesto participan las proteínas, unidos a una proteína por una cadena de tetrasacárido. Imagínense, también influyen en la estructura de los antígenos para los grupos sanguíneos, porque un grupo muy importante de glicoproteínas unidas por el enlace de oxígeno son los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos dependen de los monosacáridos unidas a proteínas localizadas en la superficie del hematín. El grupo A tiene N-acetilgalactosamina, mientras que el grupo B tiene galactosa. Entonces, miren cómo ahí ya va la diferencia para el reconocimiento de los antígenos. Esto es un cuadro del tipo de proteoglucanos. Miren la cantidad de proteoglucanos. Ustedes los han escuchado probablemente, ¿no? El ácido hialurónico, el condroitinsulfato, el dermatansulfato, el sulfato de queratán, el sulfato de parán, la heparina, ¿no? ¿De qué disacárido viene? De un tipo de ácido urónico,
más un aminoazúcar, ¿no? La unión de un ácido urónico más un aminoazúcar. Y la presencia en los tejidos varía pues según el tipo de proteoglucano. Pero miren cuántas estructuras dependen de los proteoglucanos, ¿no? Entonces ustedes se imaginarán qué importante es el carbohidrato, no solamente como fuente de energía, sino también tienen un papel algo estructural semejante a las proteínas porque forman compuestos complejos que les permiten formar estos proteoglucanos. Incluso uno puede comprender muchos aspectos de la vida diaria, por ejemplo, el papel del metabolismo bacteriano de los glucanos y las caries dental. ¿Cómo es esto? Los glucanos son polímeros de glucosa producidos por bacterias. El Streptococcus mutans, el microorganismo que da lugar a la carie dental, produce un polímero glucano llamado mutano, con enlaces alfa 1,6, alfa 1,3. El mutano se forma a partir de la sacarosa, en una reacción catalizada por la glucosiltransferasa extracelular. De esta manera se va formando la carie. La sacarosa es cariogénica porque da lugar al mutano que por los enlaces 1,3 es insoluble, por eso es que no se degrada, y facilita la colonización bacteriana del esmalte. Entonces las glucoproteínas salivares se unen a la superficie del diente para formar una película. Las bacterias se unen a la película para formar la placa. Entonces, los fructanos, polímeros de fructosa, almacenan energía para las bacterias también de la placa. Entonces, todo es una conjugación de factores en donde hay una especie de mutano que deriva de la sacarosa y es cariogénica, porque no se degrada. Y eso constituye una pequeña película que es un caldo de cultivo para que se formen las bacterias y ahí también sea su alimentación a través de los fructanos, ¿no? Porque eso sirve de energía para las bacterias de la placa. Entonces, estos son algunos aspectos que tienen que ver con los carbohidratos, su rol en el organismo y su papel, pues, para comprender determinadas situaciones que, por ejemplo, en este caso de la carie dental, ¿no? El Streptococcus mutans, entonces, es una bacteria anaeróbica que usa corrientemente la glicólisis como medio de energía, produciendo ácido láctico que disminuye el pH de la placa de 6,8 a 5 aproximadamente, permitiendo al ácido láctico disolver el esmalte. El fluoruro es anticariogénico, probablemente por inhibir la enolasa del Streptococcus mutans. La enolasa, recuerden, es una de las enzimas de la vía glicolítica. Y la vía glicolítica está activa en el Streptococcus mutans, de tal manera que al inhibir la vía glicolítica, ¿no? Digamos, hiere al Streptococcus mutans, inhibe su proliferación. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Y hemos visto cuál es el rol de los carbohidratos, por qué debemos ingerir carbohidratos, cuál es el papel y no solamente es el rol energético. Si no hay preguntas, ahora veamos cómo debemos ingerir los carbohidratos. Se recuerden que el papel principal es el carbohidrato como fuente de energía. En una dieta normal, los carbohidratos deben proporcionar aproximadamente el 55% del valor calórico total de la dieta. Además, se cuenta con una gran variedad de fuentes de ellos. Ahora, hay muchos expertos, ¿no?, que están de acuerdo que cuando el consumo de carbohidratos está por encima del 75% del valor calórico total, puede tener efectos adversos sobre el estado nutricional, debido a la exclusión de cantidades adecuadas de proteínas, de grasas y otros nutrientes esenciales. Entonces, miren, ¿cuál es la proporción normal? De 55 a 60%, ¿no? Vamos a poner esas cifras, de 55 a 60%, pero no más del 75%, porque el 75% ya es una cifra muy elevada, ¿no?, que podría ocasionarnos problemas de salud. Bien,
¿Cuáles son las fuentes de carbohidratos en la dieta entonces? Los cereales, cultivos de raíces y tubérculos, cultivos para la producción de azúcar, legumbres, hortalizas, verduras, frutas, productos lácteos. Esos son fuentes de carbohidratos en la dieta, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hablar sobre la cantidad, pero también de la calidad de los carbohidratos? Esto es muy importante. No se trata solamente de cantidad, sino de calidad. Recuerden las leyes de la alimentación. La calidad de los alimentos ricos en carbohidratos, en lugar de la cantidad, tienen mayor efecto sobre los principales desenlaces de salud. Es decir, el estado de salud de una persona va a depender más de la calidad de los alimentos ricos en carbohidratos que en lugar de la cantidad. ¿De acuerdo? Revisiones sistemáticas y metaanálisis, por supuesto, ¿no? Ya que tienen uno, estudios prospectivos informan una menor mortalidad y una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 y cáncer colorectal en personas que habitualmente consumen dietas ricas en fibras y cereales integrales. Ahora, tanto los porcentajes altos como los bajos de dietas con carbohidratos se asocian con aumento de mortalidad, con riesgo mínimo observado con una ingesta de carbohidratos del 50-55%. Acá lo interesante es que tiene que ver con el concepto de nutriente. El exceso o el defecto producen efectos deleterios. Ahora, patrones dietéticos bajos en carbohidratos favorecen los derivados de las fuentes animales, las fuentes de proteínas y grasas, de fuentes como cordero, carne de res, cerdo, pollo, y se asocian con una mayor mortalidad también. Es decir, hay un desequilibrio a predominio de otros macronutrientes, considerando que los que favorecían la ingesta de proteínas y grasas de origen vegetal procedentes de las fuentes como hortalizas, frutos secos y panes integrales, se asociaron con una menor mortalidad, lo que sugiere que la fuente de alimentos modifica notablemente la asociación entre la ingesta de carbohidratos y mortalidad. Por eso es que revisamos esta parte en medicina, porque tenemos como médicos el rol importante de orientar a los pacientes cuánto carbohidrato deben consumir, que no se deben exagerar los excesos, ¿no? Sobre todo porque eso están relacionados con alta morbilidad y mortalidad. Bien, entonces, en ese sentido, la composición del carbohidrato también es importante, porque eso influye en su absorción. Recuerden que la estructura de las dos fracciones que contienen el almidón, amilosa, amilopeptina, y la proporción variable en que se encuentran, explican muchas de sus propiedades físicas y químicas. Cuando la amilosa tiene un valor mayor al 30%, como el caso de la papa, se tiene que la digestión es lenta y los que tienen menor amilosa, como la zanahoria blanca, son de alta y fácil digestión. ¿Esto a qué se debe? Pues a que la amilosa tiene justamente los enlaces ramificados de los polisacáridos. Entonces, a mayor enlace ramificado, mayor cantidad de amilosa. A mayor cantidad de amilosa, más lenta es la digestión. Ya vamos a ver por qué tenemos que buscar carbohidratos de digestión lenta. Acá para recordar la distribución porcentual de los carbohidratos en relación a otros nutrientes, ¿no? Entonces, ¿cuánto debemos de consumir de carbohidratos? Entre el 55 al 60% del volumen calórico total de calorías y de energías. Azúcares refinados, menos del 10%. Azúcares complejos, el 45 al 50%. El nivel de actividad física de las personas no es igual, por eso es que el aporte calórico puede variar. La composición corporal de las personas no es igual, por eso que puede variar e influye. ¿De qué depende el número total de kilocalorías en la dieta? Acá el ejemplo. La dieta de 2000 kilocalorías, según el gasto energético, se puede determinar en una persona. El 65%, por ejemplo, de estas 2000 kilocalorías es el 1300 kilocalorías.
Estas 1300 kilocalorías vienen de los carbohidratos. Y esto lo puedo convertir dividiendo entre 4 a gramos de carbohidrato. Y esto sería lo que consume una persona que está consumiendo el 65% de su volumen calórico total. Recuerden, en la práctica nosotros hemos aprendido cómo calcular el gasto energético. De ese gasto energético total, uno establece qué cantidad de carbohidratos debería ingerir la persona. Esa cantidad nos permite calcular cuántas calorías dependen de los hidratos de carbono. Y al saber la cantidad de kilocalorías, lo puedo convertir en gramos, porque por cada gramo hay 4 kilocalorías. 4 kilocalorías por gramo de carbohidrato. De esa manera salen los cálculos más exactos. Bien, aquí hay recomendaciones acerca de los componentes de la dieta, la fibra, ¿no? Que también viene a ser un tipo de carbohidrato pero que no se absorbe, que está presente en los vegetales, legumbres y frutas. Es importante que consumamos fibra dietaria, especialmente en los alimentos tipo verduras o frutas con cáscara. Reduce la velocidad de absorción de carbohidratos, puede mejorar el metabolismo en la grasa, promueve una adecuada evacuación intestinal. ¿Y cuánto se requiere por cada 1000 kilocalorías? Más o menos 25 a 35 gramos de fibra. La sucrosa, hasta un 10% de ingreso energético, útil para prevenir o tratar la hipoglicemia. La fructosa, principal azúcar de las frutas, se recomienda su fuente natural. ¿Cuál es la fuente natural? Las frutas. El exceso puede elevar triglicéridos y ya vamos a ver cómo podemos cometer excesos, no tanto por el exceso de fruta, sino porque hay fructosa en otros lados. Bien, ahora, ¿por qué le decía la importancia de carbohidratos de absorción lenta y rápida? Primero, se debe tener en cuenta que hay dos tipos de carbohidratos, carbohidratos de absorción lenta y carbohidratos de absorción rápida. Diferencia entre ambos, la velocidad en la que se absorben. Depende de la rapidez con la que se eleva el nivel de glucosa en sangre desde que son ingeridos. En general, uno puede decir que la velocidad de absorción depende de la fibra o la grasa que contengan los alimentos y de la manipulación que hayan hecho, ¿no? Que se haya realizado, la manipulación culinaria. Cuanto más refinados sean los alimentos, más rápido serán asimilados sus carbohidratos por el organismo y eso tiene efectos secundarios en el cuerpo. Entonces uno tiene que buscar carbohidratos, ¿no? De absorción lenta, no tanto refinados. Por eso que los alimentos procesados, en realidad uno tendría que bajar el consumo de los alimentos procesados en general. Y esta es la gráfica que nos da la moderación de la respuesta glicémica postprandial luego de absorber carbohidratos de absorción, digamos, lenta y carbohidratos de absorción rápida, ¿no? Ustedes pueden ver puntos de absorción de carbohidratos digeridos lenta y rápidamente, ¿no? Cómo se distribuyen cuando es la absorción lenta y cómo es la distribución cuando es de absorción rápida. Acá también influye, por supuesto, la carga de proteínas y grasas y la fibra dietaria que pueden influir en la moderación de la respuesta glicémica postprandial. Incluso el organismo, pues, responde de acuerdo a cómo uno lo trata, ¿no? No es lo mismo si yo tengo un carro, último modelo, que es un nivel, que tiene un nivel de complejidad como tienen muchos, ¿no? Que yo le ponga gasolina, por las gasolinas que existían antes, ¿no? Que yo le pongo diésel 84 a un carro de último modelo, ¿no? A que le ponga 95. O sea, depende cómo lo trate. Si yo trato al carro con una buena gasolina y hago el mantenimiento cada 5.000 kilómetros, el carro me va a funcionar bien. Lo mismo sucede con el cuerpo. Este trabajo demuestra cómo es que uno también tiene un orden de la ingesta de carbohidratos durante el acto de comer. Fíjense los niveles de grelina, que es la hormona del hambre. Normalmente, durante la comida, durante el almuerzo o la cena, apaguen el micro, por favor, apaguen el micro, apaguen el micro. Durante el tiempo de comida va bajando la grelina porque yo voy entrando en saciedad.
baja, es normal que baje la grelina, pero la grelina se eleva más rápidamente cuando como primero carbohidrato. Si como primero carbohidrato, la grelina baja, pero se eleva rápidamente y nuevamente tengo hambre. Si yo como al final el carbohidrato, o lo como con fibra, en todo caso, la grelina se me eleva más tardíamente y de poca intensidad, y mi hambre es fisiológico. Entonces, a esto que voy, muchas personas obesas, por ejemplo, comen rápido, comen más carbohidratos y por eso nunca tienen saciedad, tienen hambre todo el día. Entonces, miren cómo este trabajo nos señala la importancia de una mezcla adecuada de alimentos y cómo tratar siempre de consumir fibra, ¿no? Algunos alimentos antes de los carbohidratos para que esto no repercuta en una respuesta exagerada de la grelina, que es la hormona del hambre. Acá tienen ejemplos de hidratos de carbono y su concentración en sangre elevan mucho las papas, el plátano, por ejemplo, acá, o elevan poca la mayoría de las legumbres, frutas enteras, porque acá es importante, no está hablando de jugos, jugos es un invento del ser humano. Las frutas se consumen enteras, hay que masticarlas, especialmente con cáscaras, que tienen cáscaras, que se pueden masticar con cáscara. La carga de proteínas y grasas también repercuten en los niveles de glucosa. Las comidas que contienen hidratos de carbono y son ricas en grasa elevan levemente la glucosa postprandial, retrasan el vaciado gástrico y la circulación de ácidos grasos libres, deterioran la sensibilidad de la insulina y estimula la gluconeogénesis hepática. Por lo tanto, la glucosa se eleva tardíamente. Las proteínas dietarias incrementan la concentración de glucagón y la gluconeogénesis a partir de alimentos glucogénicos. Por eso es que la carga de proteínas y grasas, si bien es cierto, tienen alguna repercusión adecuada en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, retrasar el vacío gástrico, pero puede haber efectos posteriores, muy posteriores al estado postprandial. Miren cómo las proteínas y grasas consumidas en las comidas con carbohidratos en la glicemia reducen el aumento postprandial temprano, 1 a 2 horas, pero contribuyen al aumento postprandial tardío, 3 a 6 horas. Así que también tiene que haber una mezcla adecuada de carbohidratos, proteínas y grasas. No se trata de bajar carbohidratos y subir alegremente proteínas y grasas, porque eso también puede repercutir en la producción de glucosa. Y acá ustedes pueden ver cómo sería el mecanismo, los aminoácidos que incrementan el glucagón que estimula la glucogenólisis, ¿no? O esos aminoácidos que son sustrato para la gluconeogénesis y la gluconeogénesis produce glucosa, ¿no? O la grasa, cómo libera ácidos grasos, ¿no? Y estos ácidos grasos tienen un impacto en la liberación de insulina, ¿no? Y provocan resistencia a la insulina. Entonces, son mecanismos importantes que nos hacen comprender cómo es que debemos alimentarnos o cómo debemos informar al paciente sobre la alimentación. Bien, y llegamos a esta parte donde vemos, tenemos que revisar cuáles son las estrategias nutricionales en relación a valorar la cantidad y calidad de los alimentos. Para valorar la cantidad de carbohidratos, uno tiene que hacer el conteo de carbohidratos, ¿no? Y para valorar la calidad de los carbohidratos, uno utiliza el índice glicémico y la carga glicémica. Cuando uno cuenta carbohidratos, uno tiene pues que tener una tabla, ¿no? En donde generalmente 15 gramos de carbohidratos están presentes en determinadas cantidades de alimentos. Entonces, por ejemplo, 15 gramos de carbohidratos hay en medio choclo mediano, en 3 cucharadas soperas rasas de maíz sin harina y trigo, en media taza de canchita, media taza de hojuelas de maíz. Es decir, ya hay un cálculo aproximado. Entonces, la persona lo que tiene que mencionar es qué es lo que consume y uno hacer la equivalencia con los 15 gramos de carbohidratos y sacar un cálculo aproximado de lo que está consumiendo. Ese es el conteo de carbohidratos. Eso se utiliza mucho en los pacientes diabéticos para que se coloquen la cantidad de insulina adecuada. El índice glicémico, que valora la calidad de los carbohidratos, es una clasificación de los alimentos basada en la respuesta
postprandial de la glucosa sanguínea comparado con un alimento de referencia. Es decir, mide el incremento de glucosa en la sangre luego de ingerir un alimento o comida. Entonces, el índice glicémico ayuda a clasificar a los alimentos según su impacto en la glicemia. Compara la velocidad en que los carbohidratos de distintos alimentos se digieren y, en consecuencia, elevan los niveles de azúcar en sangre. El índice glicémico 100 corresponde al valor dado como referencia a la glucosa pura. O sea, cuando se absorbe la glucosa pura, se absorbe el 100%. Pero un índice glicémico bajo es el ideal, menos de 55. Un índice glicémico medio es entre 56 y 69. Y un índice glicémico muy alto ya es, digamos, perjudicial. De tal manera que uno tiene que propiciar alimentos con índice glicémico bajo, con una liberación de azúcar lenta y estable para fomentar mayor saciedad. Acá ustedes tienen una tabla de alimentos con índice glicémico alto, índice glicémico medio, índice glicémico bajo, ¿no? Entonces uno tiene una estrategia para seleccionar alimentos, especialmente cuando son diabéticos. Pero este índice depende de la forma del alimento, la preparación, el procesamiento, la presencia de antinutrientes, la cantidad y tipo del contenido de fibra, combinación de nutrientes en la comida, grado de masticación y la cocción. Bien, ¿y qué cosa es la carga glicémica? La carga glicémica resulta de multiplicar los gramos de carbohidratos que consume la persona por el índice glicémico entre 100. Y esta carga glicémica puede ser alta, si es mayor a 20, media es entre 11 y 19 y baja menor de 10. Esta tabla la vamos a poner en castellano mejor. Entonces, el cálculo de la carga glicémica resulta del índice glucémico por la cantidad de carbohidratos de la porción entre 100. Y ahí salen los valores de carga glicémica. ¿Cuál es el significado del índice glicémico y de la carga glicémica? El índice glicémico nos dice con qué velocidad se absorbe el carbohidrato, con qué velocidad se incrementa la glucosa en sangre. Pero la carga glicémica nos dice la duración con que esta cantidad de glucosa permanece elevada en sangre. Esa es la carga glicémica, la duración, ¿de acuerdo? Una cosa es la velocidad y otra cosa es la duración de esa cantidad de carbohidratos. Entonces, ese es el significado del índice glicémico y de la carga glicémica. Acá en esta tabla ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, que la manzana, una unidad mediana, tiene 20 gramos de carbohidrato, tiene un índice glicémico de 35, ¿no? Y tiene una carga glicémica de 7, ¿no? O sea, tiene un índice glicémico menos de 55 y menos de 20, ¿no? La carga glicémica. Pero también pueden ver el melón, por ejemplo, ¿no? Tiene un índice glicémico de 70, pero tiene una carga glicémica de 8.5. Entonces, si uno come una tajada, bueno, puede ser lo adecuado, pero ya si toma 3, 4 tajadas, ya incrementa la carga glicémica, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado también en la cantidad, no solamente en la cantidad. Acá me indica, entonces, cuánto se eleva, ¿no? Y acá cuánto permanece, ¿no? Entonces, uno va seleccionando los alimentos, ¿no? De acuerdo al índice glicémico, a la carga glicémica, ¿no? Al tipo de carbohidrato que influye en esto. Miren, por ejemplo, 100 gramos de plátano, el índice glicémico es 50. ¿Cuánta cantidad de carbohidratos hay en 100 gramos? 20 gramos. Entonces saquen su cuenta, 20 gramos por 50 entre 100. ¿Cuánto sale? 10 carga glicémica, ¿no? Es una carga glicémica baja. En cambio, si uno consume 100 gramos, estos 100 gramos de pan, ¿no? ¿Cuánta cantidad de hidratos de carbono hay en estos 100 gramos? 50. 50 por 70 entre 100 sale 35, sale una carga glicémica alta. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que disminuir el volumen a la mitad para que esto salga a la mitad. Sale 17.5 y siendo una carga glicémica más aceptable. Entonces, así calculan los nutricionistas. No solamente ven que el alimento vaya en
calidad o cantidad adecuada, sino ven qué tipo de alimento influye más en el índice glicémico, en la carga glicémica, ¿no? Porque hay alimentos que uno tiene otros nutrientes que son importantes, como fuente calórica o nutrientes o aminoácidos. Entonces uno no puede dejarlos de consumir, pero no exagerar en la cantidad. Raciones pequeñas con elección de alimentos de índice glicémico bajo. Eso sería lo prudente, una estrategia prudente. Miren, este es un trabajo que hicimos hace algún tiempo, ¿no? En donde determinamos la carga glicémica en niños obesos con síndrome metabólico y sin síndrome metabólico, ¿no? Por supuesto, los que tenían síndrome metabólico tenían mayor carga glicémica que los que no tenían síndrome metabólico. Y la carga glicémica fue mayor a la hora del almuerzo. Esto indudablemente lleva a otros estudios. Estos estudios nos dijeron también de que el alimento que tenía más carga glicémica en la hora del almuerzo era el arroz. Bien, entonces, cuando hablamos de carbohidratos, hablamos generalmente de la glucosa, pero que no hay que perder la perspectiva de la vista de la fructosa. La fructosa de las frutas, ¿no? Tiene efectos beneficiosos, por supuesto, en el organismo, ¿no? Esto permite, digamos, que la célula, especialmente algunos órganos como el hígado, funcionen de manera adecuada, ¿no? De tal manera que evita que la glucosa se eleve, porque la fructosa de la dieta activa a la glucoquinasa y eso permite que se fosforile glucosa, ¿no? Entonces, esto se puede evitar cuando no hay fructosa también en la alimentación. Pues la fructosa es un elemento regulador en este caso, pero un elemento regulador que hay que tener en cuenta que tiene diferentes mecanismos de absorción. Esta fructosa se absorbe por difusión facilitada y a diferencia de la glucosa no tiene mecanismos alostéricos de tal manera que fácilmente forman ácido úrico, ¿no? Su exceso conlleva a mayor producción de ácido úrico. Y su exceso conlleva a mayor producción también de grasas, ¿no? Entonces, como no tiene mecanismo de regulación, ¿de qué depende? ¿Cómo se regula la glucosa? La fructosa se regula de lo que uno decida ingerir fructosa. Si uno ingiere más fructosa se absorbe. Y esa fructosa que se absorbe en exceso provoca ácido úrico en mayor cantidad y triglicéridos en mayor cantidad. Entonces es una persona que podría tener hipertrigliceridemia o podría tener hiperuricemia y precipitar un estado de gota, que es una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, esas son repercusiones. Los detalles los van a ver en la clase de bioquímica. Entonces, si hablamos de la fructosa, tenemos que recordar que la fructosa no estimula la secreción de insulina in vitro, probablemente porque la célula beta carece de transportador GLUT5 que detecta niveles de fructosa. Recuerden que la célula beta tiene GLUT2 que detecta glucosa, pero no tiene GLUT5 que detecta fructosa. Entonces, la fructosa no estimula la secreción de insulina. Ahora, este GLUT5 tampoco se encuentra en las células cerebrales, por lo que la fructosa tiene ingreso limitado al cerebro. O sea, no colabora en tener efectos beneficiosos frente a una hipoglicemia en el sistema nervioso central. Y esto provoca ausencia de señales de saciedad, a diferencia de la glucosa. Es decir, tenemos un monosacárido que se absorbe de acuerdo a lo que consumimos y lo que es peor, si consumimos en exceso, no tenemos señales de saciedad y podemos seguir cayendo en el exceso y en un círculo vicioso. Miren, en este trabajo la insulina influye en el hambre, en el peso y las enfermedades inflamatorias, pero la fructosa no eleva la insulina por ese famoso transportador GLUT5 que no tienen las células beta. Ahora, diversos estudios clínicos demuestran que el incremento de consumo de la fructosa disminuye la capacidad de liberar insulina y leptina circulante, disminuye la capacidad de suprimir la grelina, evitando la señal de saciedad por la leptina. Entonces, estamos frente a un gran problema si cometemos exceso de consumo de fructosa.
La evolución del consumo de azúcar y la prevalencia de obesidad también es importante. Eso es un hecho bien reconocido. Hoy en día el consumo de fructosa radica en sacarosa, 50% fructosa, 80 gramos al día, de los cuales 8% de fructosa en una dieta de 2000 kilocalorías puede llevarse. Y lo que es peor, el consumo de jarabe de maíz o jarabe de maíz alto en fructosa, que está ¿en dónde? En todas las bebidas gaseosas, en todos los néctares que ustedes se puedan imaginar. Entonces ahí viene el exceso, ¿no? Durante miles de años el consumo de fructosa fue alrededor de 15 a 24 gramos, representando el 4.4 a 5% de las calorías en relación a 2000 kilocalorías. Y finalmente, unas palabras con los edulcorantes en diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Porque eso les van a preguntar a ustedes, ¿no? Bueno, no quiero consumir azúcar, consumo un edulcorante. Y así consumo diariamente, toda mi vida inclusive. Los estudios de los efectos de los edulcorantes no nutritivos en el metabolismo humano y cómo sus microbiomas revelan cómo estos pueden inducir cambios específicos individuales dependientes del microbioma o microbiota en respuestas glucémicas. Hay ensayo, este es un ensayo controlado, aleatorio, sobre los efectos de los edulcorantes en humanos. La suplementación con sucralosa y sacarina afecta la respuesta glucémica en adultos sanos a largo plazo. Hay efectos individualizados de los edulcorantes sobre la microbiota, sobre el metaboloma. Los impactos en el microbiota están causalmente relacionados con la respuesta glucémica elevada. Es decir, los edulcorantes pueden alterar la microbiota y esto dirigir a alteraciones del metabolismo de carbohidratos. Incluso en este trabajo, es una corte prospectiva a gran escala de adultos franceses, edulcorantes artificiales, principalmente aspartamo y sucralosa, se asocian con mayor riesgo cardio, cerebrovascular y coronario. Los resultados sugieren que los edulcorantes artificiales podrían representar un riesgo modificable, ¿no? Para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Los hallazgos indican que estos aditivos consumidos diariamente, ¿no? No deben ser considerados una alternativa saludable y segura al azúcar, en línea con la actual posición de varias agencias de salud. Este trabajo es reciente, el año pasado. Así que, mis estimados amigos, tienen que tener en cuenta que mucho tenemos que hacer con la nutrición. Comencemos siquiera con el planificador de comida, que es el método del plato, ¿no? Es decir, la mitad del plato, en la mitad verduras, fibra, en la otra mitad un cuarto carbohidratos y otro cuarto proteínas, y las frutas aparte, y su refresco bajo en azúcar o agua en general. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Buenos días, doctor. Quiero hacerle una pregunta respecto al examen de mañana. Se van a evaluar las 4 primeras unidades, ¿no? Las 4 primeras clases, sí. Sí, clases, doctor, disculpe. Eso es todo, gracias. Ya. ¿Preguntas de la clase de hoy? Bueno, espero que haya sido de su agrado la clase. Entonces, nos estamos viendo en la próxima semana. El examen estará, yo le voy a pasar al delegado los detalles del examen, ¿ya? Para que ustedes entren, ingresen y respondan las preguntas. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, Sí, dime. en cuanto a la lista, Ya lo bajé. Ya lo bajé. Ya, gracias, doctor.